Bien, estamos en la tutoría del miércoles 19 de abril del 2023 de Lengua 2, 14 horas. Y bueno, acá estamos con el compañero Pablo, que es de los fieles asistentes a las tutorías de los miércoles. Y bueno, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con el recorrido de la semana 6 y también un poco con las correcciones que el compañero acá quiera consultar. Decime, Pablo, si querés empezar con tu documento o si preferís que veamos lo del recorrido primero. Contame vos un poco. Con el documento porque ya veía un poco No te estoy, ¿entendió? no se te escucha bien con el audio. Ahí me va a escribir. Por el documento. Perfecto. Muy bien. Me gusta la decisión. Entonces vamos a compartir el documento. Bien. Entonces, acá yo te agregué ayer lo del trabajo práctico número 1 para entender que este cuadro tiene que ver con la consigna del TP. Todo lo demás ya lo más o menos lo veníamos corrigiendo y viendo. Y yo acá te había hecho algunas correcciones que tiene que ver con que en vez de poner pregunta seleccionada que evidencia el debate, poner cuál es la pregunta que elegiste, que tenías que terminar de decidir cuál era, porque acá vos habías puesto dos. Entonces definir esto y además de la pregunta, qué actores intervienen, ¿no? O sea, vos pusiste, bueno, representan dos puntos diferentes. Bueno, está bien, son dos puntos de vista diferentes de parte de los medios, pero es una columna de opinión de un medio, o sea, La Nación, o el que escribe para La Nación opina eso, o, bueno, y dentro de esa nota seguramente que hay actores que intervienen, una política de gobierno, por ejemplo, aquel que puede ser afectado en el bien o mal sentido por esa política de gobierno, ¿sí? En ese sentido, pregunta lo de los actores que intervienen, ¿sí? Me parece que tenía que ver con ese lado. Entonces, para mí todavía lo que falta, que es algo que te vengo corrigiendo hace rato, Pablo, es el tema de terminar de definir el tema de debate, en el sentido de que impuestos y por qué ocurre es muy general, no llega a ser un tema de... A ver, hoy justo hablábamos con algunas colegas sobre esto de lo que les está costando elegir un tema de debate y por eso lo comento porque les puede servir cuando vean la grabación a todos, que siempre sobre su tema, cuando yo les digo precisar el tema, fijarse, elegir la pregunta en semana 3, pero también ir precisándolo porque en semana 2 también se pide cierta precisión de qué aspecto se puede agarrar el tema. Eh, Poníamos ejemplos como muy claros para que vean la diferencia. El tema de la inseguridad no es un tema en sí mismo de debate. Hay que ver qué aspecto de la inseguridad puede conformar un debate. El tema de los impuestos pasa lo mismo. ¿Qué tema de los impuestos puede generar un debate? Todo Estado-nación tiene impuestos. Todos los ciudadanos contribuyen y pagan impuestos. Hay estados que tendrán más impuestos, hay estados que tendrán menos impuestos, habrá estados que deciden poner impuestos nuevos y ahí puede haber un debate, que es lo que yo te decía siempre, que te quedes con la parte de, sí me parecía que era un debate cuando se decide poner ese impuesto a la riqueza o algo así, que se generó un debate entre algunos sectores afectados que no querían el impuesto, eh, y ahí sí entonces es un tema de debate. Me parece que eso es lo que hay que terminar de ajustar en toda esta primera secuencia, que bueno, por suerte vamos a tomarnos toda la primera secuencia para hacer lo mejor posible y terminar en ese último cuadro, pero en la secuencia 2
todo lo que haya, algunas cosas que queden pendientes, las vamos a seguir revisando en la secuencia 2, porque uno hace también hasta donde puede, cómo puede, estamos yendo eh, como lo más, que sea lo más, voy a buscar la palabra, significativo para ustedes en la medida que puedan buscar información, ir entendiendo, ya reconocer un tema de debate, elegirlo y poder identificar dos posturas es un montón, entonces vamos de a poco con eso, ¿sí? Entonces, decía, otra vez me parece que es algo que yo te vengo pidiendo en la tarea, que no terminas como por ahí de corregir y que estaría bueno que trates de pensarlo, es esto, no hablar de, porque si no mezclamos impuestos con cosas que yo leo acá, por ejemplo, lo de la línea de tiempo está bien, porque ahí sí haces un raconto de los diferentes impuestos, eso me parece que está muy claro, pero si hubo delito o no, ya mezclas temas que tienen que ver con orden político, como no hay que contestar esta pregunta, lo que hay que hacer es elegir una pregunta y poner las dos posturas que encontraste en los medios de información. Eso creo que también en algún momento te lo había dicho y por ahí estaría bueno avanzar en la corrección con eso. Ejemplos de temas de debate que hoy decíamos. Bueno, decía inseguridad y muchos que eligieron inseguridad. Y entonces, bueno, ¿qué aspecto de la inseguridad? Si hay medidas o no para la inseguridad general, de la ciudad, de provincia, de un lugar en particular. Si no, el tema de la inseguridad sí, porque sí, no va a haber. Violencia de género, lo mismo. Bueno, ¿qué aspecto puntual de la violencia de género? Porque si no nadie va a estar a favor, o sea, de que existe la violencia. Pongo otro ejemplo puntual. Alguien eligió hace poco tema de ley de alquileres. Bueno, eso es un tema de debate muy en agenda, como yo ponía el ejemplo de la inteligencia artificial, que por ahí lo escuchan menos. Ley de alquileres es un recontra debate, o sea, se implementó hace unos años una ley para la que los inquilinos agrupados lucharon mucho y ahora se quiere bajar esa ley y entonces hay un montón de fuerzas, los de la inmobiliaria y los del sector de las propiedades no quieren la ley, nunca les gustó, se llegó a sancionar hasta ahí con lo justo, y ahora la quieren derribar, digamos. Entonces está todo el arco político metido opinando de si va a votar a favor o en contra de derogar la ley, o si se va a derogar por decreto, o qué es lo que va a pasar. Y después está también los ciudadanos, los afectados, los inquilinos que no quieren que se derogue la ley, los propietarios que tienen departamentos para alquilar, que en definitiva sí quieren que la ley derogue porque ellos no consideran que sea suficientemente rentable alquilar de esta manera. Hola Maxi, ¿cómo estás? Em, entonces, me parece que en eso pongo este ejemplo, como puse la semana pasada el de la inteligencia artificial. Hola, profe. Hola, ¿cómo va Maxi? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Buenísimo. Bueno, entonces seguimos hablando sobre el tema de precisar un tema que es lo que más les cuesta para poder después hacer las tareas y que no sea tan trabajoso hacerlas, buscar información, leerla, comprenderla. Bueno, entonces ponía este ejemplo de la ley de alquileres, que justo es el trabajo de una compañera, pero porque me parece más claro y más gráfico, fíjense cómo un tema que está en agenda en los medios ya suscita un montón de debates y obviamente las dos posturas se hacen muy visibles, ¿no? A favor o en contra de la ley. En este caso de la ley, no del alquiler o de algo abstracto, sino de esa ley concreta que tiene una serie de características que difieren del modo en que se alquilaba antes de la implementación de la ley. La cantidad de años de contrato, el tipo de aumento, la cuenta para calcular el aumento. Bueno, son muchas cosas que hacen que tengan una regla y una ley eh, bueno, que está ahí vigente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es importante que puedan en la semana 2 y 3 terminar de precisar, así la semana 4 y 5 les es más fácil buscar las fuentes de información y por último, coagular todo, o sea, en este cuadro que estamos pidiendo, ¿no? Enumerar argumentos, ¿sí? Entonces, acá también las dos páginas que encontré muestran que no fácil bajar los aumentos de impuesto. Bueno, entonces, acá en vez de poner lo que pasa en las páginas, poner argumentos de por qué se está a favor de determinado impuesto, porque no se va a hablar de todos los impuestos.
siempre tiene que referirse a alguno puntual, o a dos, ¿no? Porque impuestos siempre va a haber en un Estado-nación, digamos, es una forma de, es parte de un sistema de recaudatorio de cualquier Estado-nación. Posición en contra, enumerar al menos dos argumentos, eh, y bueno, si aparece una posición neutral que no siempre está, pero podría estar, ¿no? ¿Alguna pregunta con esto, Pablo? Bueno, espero que escriba tranquilo. Maxi, contame vos cómo venís. Llegué ayer a mirar tu documento porque estuve haciendo un rastreo por casi todo. A ver, una sola, debo arreglar la semana uno. Yo más creo que el problema no es tanto la semana uno, sino la 2 y la 3, que tenés que terminar. Digo, yo ya lo había señalado esto y no sé por qué no aparece la modificación. La semana 2. Bueno, la semana 2 es, más allá de esto que es tu intención, lo que habría que hacer es definir el tema, aumentos de impuesto y por qué ocurren. Bueno, yo te decía, ¿aumentan los impuestos? ¿Encontraste información sobre el aumento de impuestos? ¿Qué tipo de impuestos? ¿Impuesto a las ganancias? ¿Impuesto, qué tipo de impuesto? ¿Impuesto a otra cosa? Me parece que ahí es muy general y hay que pensarlo. Pero también en la semana 2, fíjate que en el campus, a ver, esperen que no sé si se va a compartir. em, Dejé de compartir yo. No estoy compartiendo pantalla, ¿no? Esperen. Quiero leer, porque acá me parece que a veces pasa que muchos no leen la consigna, o que por ahí se olvidan de la consigna, de lo que estamos pidiendo. Entonces, en la tarea de la semana 2 dice, identifica diferentes aspectos del problema. ¿Cuál es el tema que se discute? ¿Se discute el aumento de impuestos? ¿Se discute la existencia de impuestos? ¿Se discute el añadido de un impuesto en particular? Por ejemplo, ¿no? Me parece que ahí, porque temas impuestos no es un tema de debate, hay que precisarlo. Entonces, ¿cuál es el tema que se discute? ¿Quiénes están implicados en el debate? Bueno, yo te ponía el ejemplo ya hace varias clases de, bueno, ¿quiénes están en un gobierno nacional que quiere imponer un impuesto nuevo, que quiere aumentar un impuesto ya existente? Ahí tenés que primero definir la anterior pregunta y después esta. Entonces, gobierno nacional, ciudadanos, sectores a los que le afecta, porque no todo el mundo paga los mismos impuestos, quizás un comerciante paga impuestos de otra índole distintas a un ciudadano en relación de dependencia. ¿Por qué se produce un debate? Bueno, el debate se produce porque se quiere agregar este impuesto que antes no existía y entonces hay un sector que no quiere que ese impuesto se agregue. ¿Por qué hay desacuerdo? Bueno, hay desacuerdo porque afecta o resulta que parece es injusto, ¿no? Que es una de las preguntas que después se puede elegir. ¿Qué consecuencias tiene que no haya acuerdo? Si es que no es que tienen que contestar todas las preguntas, pero por lo menos estas primeras preguntas las van a ayudar, estas primeras tres, a poder precisar ese tema. Quizás lo de las consecuencias todavía no lo puedan ver, entonces no es que tienen que contestar todas. Bueno, ¿desde qué saber se puede analizar el tema? Bueno, desde economía, desde política, etcétera, etcétera. Y después el cuadrito, ¿sí? Esto es la semana 2. Y en la semana 3, una vez que ustedes lograron más o menos identificar los diferentes aspectos del problema, vamos a semana 3. En la semana 3 tenemos, dice, bueno, vas a volver a leer si se publicó algo nuevo, un repaso, etcétera. ¿Cuál es la pregunta sobre la que trata de responder el debate? Entonces acá uno elige una. Si algo es injusto, injusto. En el caso de los impuestos, esa bien podría ir.
Yo creo que el delito no, porque es algo legal, independientemente después de si hay casos de corrupción, porque ya ahí nos entraríamos en otro tema, ¿entendés, Pablo? Em, y después si alguien es culpable o inocente, si determinada cosa funciona o no funciona. Ven que son como preguntas para distintas cosas o temas. Si una acción o decisión es conveniente o inconveniente, esta también podría ir para el caso de los impuestos, bueno, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que me parece que en la el fuerte de la semana 2 y 3 es este, para que después el resto de las tareas no sea tan cuesta arriba de quedarse trabados, de que no entienden, porque me parece que esto es lo primero que hay que poder identificar y definir. Bueno, ahora te preguntaba, Maxi, ¿vos cómo venís? Yo creo que miré casi todos los documentos, me faltaron dos, no sé si el tuyo lo llegué a ver, recordame el tema, Profe, el documento mío era el del problema, o sea, de los cortes de luz, de la energía y cierto, todo eso. sí, Yo llegué a semana 4 y 5, pero la verdad que no sé si está bien, lo habíamos revisado la clase pasada, que semana 1, 2 y 3 estaba bastante completo, me había dicho, pero no sé si la perfecto. semana 4 y 5 que hice está bien. Bien, tengo que encontrar el tema tuyo porque acá, tarea de problemas de energía. Em, voy a compartir la pantalla. Bien, bueno, después voy a mirar con detenimiento acá lo que dice, pero me parece que está bien el tema de la información, en principio, las fuentes, y ahora entonces lo que podemos mostrar es lo que hay que hacer del TP, si les parece, para que quede también grabado lo que pedimos esta semana 6, ¿sí? Bueno, entonces, voy a compartir el campus. Esperen que leo el chat. Ok, bien. Eh, campus. Bueno, acá estoy en la solapa de evaluaciones, ¿sí? Hoy me dijeron en el chat que no podían entrar a la entrega del TP, ya lo corregí, había algo oculto que no tenía que estar oculto. Y vamos a mirar la consigna. Dos cosas tienen que mirar. Bueno, en primer lugar, la semana 6. Esperen que vuelvo para atrás. eh, los remite a las evaluaciones, pero así queda grabado, la leo con ustedes. Semana 6. Vamos al recorrido de la semana 6. Dice, presentación, un careo es un contraste de voces, tu palabra contra la mía, delante de un juez o una jueza que tiene que resolver. La propuesta de esta semana tiene que ver con sintetizar todo lo que venís haciendo y plasmarlo en una presentación gráfica que englobe todo el trabajo realizado. Ojo con esto, dice en una presentación gráfica. Este es el producto de lo que queremos que hagan. ¿Qué dice la tarea? La tarea dice, vas a construir un último esquema, red o mapa conceptual con toda la información seleccionada y la vas a realizar debajo de la consigna del TP, en el archivo que te damos secciones, en el archivo, ¿no? Que venís trabajando, te damos secciones posibles para el esquema. O sea, perdón, lo leí mal yo, no es que está mal. Y la vas a realizar debajo de la consigna del TP. ¿Sí? Esto lo voy a corregir porque no es así. La vas a realizar en el documento. Y ahí puse en el archivo, te damos secciones, el archivo es el que venís trabajando, ahora lo voy a corregir. Damos secciones posibles para el esquema. En la solapa evaluaciones encontrarás la consigna del TP. Entonces vamos a la solapa evaluaciones y ahí está la consigna del TP. Abrimos la consigna que dice así. Bueno, como típico trabajo, tienen que completar el nombre, tienen la fecha de entrega, la presentación y acá están las consignas. Actividad 1. Entonces, esta actividad va a ir abajo de las fichas, Maxi, que hiciste, ¿sí? En ese mismo documento. Dice esquema. Con todo el recorrido realizado entre las semanas 1 a 6, ahora vas a ordenar la información en un esquema mayor que sume toda la información que seleccionaste y muestre el tema de debate elegido.
Te ofrecemos las secciones para construir un esquema posible, pero podés armar otro. Esta tarea la tenés que realizar directamente en tu documento Drive junto con las otras tareas. Bien, entonces este es un esquema. Tema elegido, pregunta seleccionada, actores que intervienen, posición a favor, posición en contra. Si hay una posición neutral, también vale. ¿Sí? Les damos el esquema y el cuadro para que no se sientan que tienen que hacer un nuevo cuadro y que no saben por dónde empezar. Entonces, ya con esta estructura, que no tiene que ser una tabla, puede ser esto, como los cuadros que venían haciendo con flechas y demás. Y la actividad 2 es una actividad de reflexión. Esto sí lo tienen que hacer en el documento, ustedes lo descargan y lo ponen a editar, ¿no? Y después lo suben editado. Vas a pensar y escribir sobre este proceso de trabajo. Te dejamos preguntas para inspirarte sobre qué nos podés contar, pero no es un cuestionario, solamente pueden contestar lo que consideren necesario y van a entregar un texto con estas reflexiones, ¿sí? Sobre el objeto de estudio, los discursos en el debate público, o sea, sobre lo que estamos trabajando. En los para saber más fuimos subiendo información relacionada con las tareas que estabas realizando. Elegí 2 momentos entre las 5 semanas y, bueno, en realidad entre las 6 semanas, porque la sexta también tiene un para saber más, y contanos por qué te sirvieron o parecieron interesantes en relación a la tarea. Cuando empezaste te anunciamos que estos eran los objetivos que te proponían, ¿no? Bueno, buscar y seleccionar información, relacionar información de diferentes fuentes. ¿Qué objetivos sentís que te desafiaron más? ¿Qué fue lo que más aprendiste? Aunque no hayan completado todas las tareas. La idea es poder hacer lo máximo posible. Sobre el proceso de aprendizaje, bueno, cómo fue la comprensión de las consignas, si necesitaron ayuda, si las tuvieron que leer muchas veces. Sobre las tareas, obviamente, elegir alguna de estas de la lista y contar la experiencia, ¿no? Crear un archivo Drive, compartir el uso, armar cuadros o redes, citar referencias, leer noticias con mayor detenimiento, reconocer posiciones en una noticia, ¿no? Un poco sobre las tareas, cómo fue la experiencia. Y eso obviamente lo ponen en este documento y lo suben. ¿Sí? Este es el trabajo que tienen que hacer hasta ahora. Había más en la secuencia 1 para hacer, pero decidimos simplificarla porque muchos todavía están haciendo las semanas anteriores. Entonces, para no abundar o no pedir de más, si igual vienen trabajando, dijimos, bueno, vamos a quedarnos acá y después recalculamos y seguimos haciendo hacia adelante, ¿sí? No sé si tienen preguntas, comentarios. No, bárbaro, profe, se entendió y nada. Pero a que pueda revisar a ver bien el tema de las actividades de semana 4 y 5 mías, que en realidad lo mío busqué, encontré dos posiciones a favor de, de ir contra Edesur, del culpable, y después de la oposición, o sea, que defienden a Edesur y culpan al gobierno. Bien. Habla más o menos de eso en la actividad 4 y 5, semana 4 y 5. Excelente. ¿Querés contarle un poco a Pablo para que vea esto? O sea, ¿qué posiciones encontraste? ¿Qué actores? Contale mínimamente, porque esto ayuda también cuando se escuchan entre ustedes. Claro, la semana 4 y 5 encontré, o sea, posición del gobierno, o sea, de cara de sur, de intervenirlo, ¿de qué más? Bueno, o sea, culpan la falta de inversión, de que se lleva bueno, de sur está en venta hace un año más o menos que lo está por comprar YPF. Así que, nada, está investigado, está intervenido, todo, y bueno, después lo que encontré en las oposiciones es que culpan al gobierno de congelar las tarifas. O sea que dicen que Sur no puede invertir, ¿cómo va a invertir plata una empresa si tiene las tarifas congeladas en ciertas provincias? Porque no en todas las provincias pagamos lo mismo. Claro, Hay en provincias que pagan muchísima plata de luz y, o sea, se hacen las inversiones correspondientes, se mantiene el servicio anda bien. Acá lo que culpan es que en Buenos Aires y en Capital las tarifas están congeladas. bien. O sea que ese es uno de los problemas de las empresas. Eso es lo que dice la oposición al gobierno. Ujú. ¿Y la otra posición?
No, y la otra posición, o sea, la posición del gobierno, dicen que no invierten, de que se llevan la plata afuera, eh, como que Bien, no respetan nada, no respetan los acuerdos, o sea, no estaba bien controlado eso. O sea, horas que intervenido por el tema de los cortes de luz, de todo el lío que hubo, pero bueno, pero no, como que no estaba controlado eso. Siempre claro. es un pase de pelota, profe, igual. Bueno, ves, esa es tu posición sobre lo que vas leyendo e informándote y está muy bien, y al mismo tiempo vas viendo, identificando estas posturas diferentes, ¿sí? Y esto es interesante porque claramente la crisis energética, como la querramos llamar, o los cortes de luz, los apagones, mejor dicho, los cortes de luz, traen todo esto de fondo, que es mucho más que lo que parece, ¿no? Muy bien, bien. Bueno, entonces... em, sí, yo creo que esto te lo vengo pidiendo ya hace unas semanas y venís trabajando muy bien y muy constante y todo, pero me parece que ahí hay que tomar una decisión porque vos buscaste mucha información, Pablo, y hay diferentes cuestiones sobre los impuestos, pero creo que para precisar el debate siempre conviene justamente poder em, encontrar el punto exacto en donde decís, bueno, esto va a constituir un debate y por ahí es un hecho, es a partir de un hecho puntual. Entonces, revisa, no busques nueva información, vos revisa lo que ya buscaste de información, léelo y fíjate de qué modo podés precisar. Si no te das cuenta, me preguntas y podemos leer alguna nota juntos. Yo no me pongo a leer ahora con ustedes las notas, porque son más de 17 trabajos. Entonces, si yo entro a leer todas, digamos, ya no me alcanza el tiempo, digamos, ¿no? Más o menos, de la dedicación. Pero lo que ustedes necesitan que yo lea puntual, me lo dicen, mire, esta nota me parece que hay información, pero no me estoy dando cuenta. Entonces, podemos verla en conjunto y yo les doy una mano, ¿sí? Buenísimo, profe. Entonces yo con el tema de mi trabajo puedo avanzar al TP y, o sea, estaría completo semana 4 y Sí, 5. vos lo tenés completo, yo, miren, como todo se hace en el mismo documento, no hay problema, porque yo ahora voy a entrar y mirar y por ahí te preciso cosas de la semana 4, pero eso no significa que vos no puedas avanzar, porque en todo caso será, bueno, corregir alguna cosa, pero como que en la semana 6 lo que se pide es hacer un esquema con toda esa información. Entonces yo ahora lo que voy a mirar es cómo está la información, pero la estructura de la ficha está bien porque hiciste el resumen, pusiste la fuente, pusiste la bibliografía, eh, y ahí te contesto, Pablo. Y entonces ahora voy a terminar de leer porque así con ustedes en línea no leí en exacto, y cualquier cosa tengo un comentario, pero ya anda mirando el TP y lo que te vamos pidiendo. Y la reflexión la podés hacer también, la pueden ir haciendo porque es una reflexión de todas estas 5 semanas. Así que aunque no hayan terminado la última actividad, igual ya pueden responder porque es una reflexión sobre todo el proceso. Me preguntaba Pablo qué sigue después del TP y bueno, tienen hasta el 28 para entregar el TP. Entonces yo lo que estamos viendo, lo que yo estoy viendo, que algunos están en otros estadios de semana 2, semana 3, semana 4, es que no quiero apresurarme con algo nuevo que siga porque esto les está costando un montón. Entonces, como veo que les está costando mucho, vamos a hacer lo siguiente. Hasta el 28 se van a ocupar de terminar semana 6, o sea, de ir haciendo todo lo más que puedan hasta semana 6, que es el TP, o sea, con el TP incluido. Y en la semana 7, seguramente que se va a alargar mañana, el viernes, va a haber una especie de ayuda de repaso de cómo y algún ejemplo o algo así de cómo ir haciendo las actividades. Y en la semana 8 vamos a hacer un inicio de una secuencia nueva que un poco es lo que no se llegó a hacer en esta, que es poder debatir un tema. Decir, bueno, ahora yo quiero, cuento el tema, me digo mi postura y alguien tiene que contestar a eso, ¿no? Hacer como esa especie
de mini debate o de coloquio que ya de a poco les vamos a ir diciendo cómo va a ser, si va a ser en grupos. En la semana 8 va a haber más, les vamos a dar más precisiones de cómo va a ser esa actividad. Por ahí alguna parte, seguramente va a haber alguna parte en un foro y después un, sí, un coloquio o algo que para terminar la secuencia 2 que por ahí sería la última, no creo que haya una secuencia 3. Ya con las, si terminamos, hacemos trabajos así de a poco y terminamos la secuencia 2 quizás ya con eso nos vamos preparando para el coloquio que puede ser el examen final. Todavía eso no está definido, ¿sí? Lo estamos viendo porque no está definido. Esto es importante, no está definido porque lo estamos viendo en función de cómo yo voy viendo que están avanzando con estos trabajos. Entonces tampoco queremos agregarles mucha tarea si todavía no terminaron de precisar esta. Entonces, por eso digo, ahora mi objetivo es que ustedes puedan completar de la manera más precisa y que finalmente puedan como entenderlo y que sea lo más significativo posible estas primeras 6 semanas, ¿sí? Y tienen tiempo una semana más para entregar el TP, porque es hasta el 28. Entonces vamos con eso. Y en la secuencia 2 que se va a abrir en la semana 8 ya les daremos algún detalle más de cómo seguimos. ¿Les parece? Bien. Buenísimo, profe. Bueno, cualquier cosa me escriben al grupo o a la parte individual. Siempre digo que en el grupo suma más porque otros por ahí pueden tener la misma duda. O también vamos hablando en el documento, como hago todo el tiempo con ustedes que vamos interactuando ahí. Bien. Bueno, entonces los saludo a Maxi y a Pablo y al resto que está viendo la grabación. Profe, un saludo, nos vemos la clase que viene. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.